Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguramente vosotros, igual que yo, hayáis pensado en qué son los fantasmas y también en qué es la realidad, qué es lo que nos rodea, qué es el universo, hacia dónde se está expandiendo, qué es la nada, qué es el infinito. ¿Sería posible que estuviésemos en una simulación y que poco menos que fuésemos avatares de un videojuego, de una inteligencia inimaginable para nosotros? Bueno, pues son preguntas que son fascinantes y que vienen al caso del incidente que os voy a contar hoy de un telespectador bueno, pues que es realmente asombroso, ¿no? Es un suceso que ocurre que es impresionante y que realmente pues estaría englobando pues nuestro punto de vista al respecto de la dimensión en la que estamos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es el tiempo mismo? ¿Cómo es posible que estemos viendo todo con los colores en donde, que están entrando en nuestra retina? ¿Qué está pasando dentro de lo que es pues nuestro paso por la vida? ¿Qué es la vida misma? Son cuestiones que son fascinantes y que son pues muy curiosas porque, bueno, pues este caso, ya os digo, pues como que lo tiene un poco todo y si estuviese aquí mi santo preferido, San Pito Pato, pues podría estar hablando con él durante horas y horas de esto porque realmente pues creo que tiene muchísima chicha, vamos a llamarlo así, ¿no? Para poder luego pues estar tratando de sacar conclusiones, ¿no? Así que bueno, pues os voy a contar este email, esta comunicación que he recibido, ¿no? Y que comienza de esta manera. Dice: hola Vicente, primeramente saludarte esperando que te encuentres muy bien y felicitarte por tus vídeos. Yo, bueno, pues también doy saludos y saludos también a todos vosotros, ¿no? Y me dice: ha sido muy interesante conocer experiencias de otras personas y quiero también compartir la mía. Ya tengo varios años viendo tus programas y bueno, pues me animé a escribirte para contarte esto que me pasó hace unos 5 años. Soy de Monterrey, en Nuevo León, en México, y bueno, pues actualmente tengo 42 años. Soy madre de 2 varones y cuando me divorcié, empecé a trabajar desde casa, ya que mis niños en ese entonces pues eran pequeñitos y aún pues ocupaban de más atenciones, así que bueno, pues muchas veces por las labores del hogar pues prefería trabajar de noche en silencio. Muy bien. Cuando ellos estaban ya en la cama, sin embargo, pues yo me desvelaba, me quedaba despierta en la computadora pues todos los días, ¿no? Y aunque ya estaba acostumbrada, después de 2 años de trabajar así, pues de todas maneras, pues yo dormía un par de horillas después de dejar a los niños en la escuela para, pues te puedes imaginar, Vicente, para compensar el sueño. Así que bueno, pues por las mañanas aprovechaba, ponía el despertador para descansar y dormir y luego levantarme a tiempo para hacer pues algo de limpieza en la casa e ir a recogerlos cuando salían del colegio. Muy bien, ese era mi quehacer diario. Todo iba perfectamente. Y te cuento, porque una mañana, como otras, me acosté en la cama y me relajé para dormir. Pero pasó algo. De repente me vi levantada en mi cuarto, estaba en mi cuarto, pero es que todo se veía como en blanco y azul, como cuando ves una película en blanco y negro, pero en lugar de blanco y negro, pues azul, blanco y azul. Y bueno, yo estaba ahí observándolo, no había más colores, el blanco y azul, y entonces empecé a bajar las escaleras, pero
Era raro porque no estaba controlando lo que era mi cuerpo. Estaba como, sin yo quererlo, como deslizándome. Deslizándome. Me había pues despertado y me estaba pues moviendo y además pues rápido. Comencé a pasar por la puerta de enfrente, pero además de una manera increíble. La atravesé como si nada. Y me vi que iba pues por la calle, fui por la calle y además es que iba por el mismo camino, mmm, como si fuera en coche para ir a la casa de mis padres. Y así iba yo, pues observando todo, monocromo, todo como en blanco y negro, pero ese azul que se veía y deslizándome. Solamente puedo explicarlo como si fuese sentada en una especie de burbuja y ahí viendo las calles y negocios, todo en bicolor azul. Yo estaba ahí, moviéndome y estaba observando el camino y sentía que era, además, como solo un poquito más a prisa de lo que yo iría en la velocidad del coche. Pero bueno, me iba moviendo y ya cuando estaba cerca de la casa de mis padres, pues me desvié. Ya no seguí por la calle. Y entonces empecé a observar que comencé a atravesar directamente otras casas y yo lo iba viendo y entonces entré al patio trasero de la casa de mis padres. Yo no sabía muy bien, era como una burbuja y yo no sabía tampoco mucho qué hacer. Y entonces, pues, atravesé la pared y entré por mi habitación. La habitación que alguna vez fue mía en la casa de mis padres, pues entré por ahí. Yo me deslicé por el pasillo de la casa de mis papás y llegué a la cocina y resulta que ahí estaba mi madre cocinando. Y allí estaba yo, en la puerta, observándola a ella y asomándome un poco, no sabía muy bien qué hacer. Y resulta, Vicente, que mi madre es que se veía pues más joven, como cuando tuvo 30 años. Y claro, yo me quedé impactada. Tenía 30 años mi madre. ¿Qué hacía yo en esa circunstancia? ¿Cómo me estaba pasando eso? Me estaba pasando, era real. ¿Y por qué esos colores? Bueno, sin embargo, pues, yo traté de razonar todo aquello y yo es que sabía que era ella y además mi madre estaba como hablando, estaba platicando, hablaba con alguien y además empecé a escucharla. Estaba diciendo que estaba preocupada por mí, porque no le gustaba que yo viviera sola con mis hijos, con los niños. Yo, mira, Vicente, yo pues, claro, te puedes imaginar, observaba a mi madre y, bueno, empecé a observar un poco más, no pude ver bien con quién estaba ella hablando, allí en la cocina, y empecé a tratar de hablar, a comunicarme con ella, y quise hablarle y decirle que no se preocupara, que no pasaba nada, que estaba bien, que en efecto yo estaba perfectamente, que estaba yo tranquila y feliz en mi casa con mis niños, que tranquila, ¿no? Pero es que ella, Vicente, yo trataba de decirle y no me escuchaba. De hecho me di cuenta de que es que encima es que tampoco me podía ver, no me podía observar ella a mí. Yo a ella sí, pero ella a mí no. Y ella pues seguía hablando, platicando. Yo observaba la escena, me veía a mí, estaba pues en esa situación, todo azul, encima.
Y bueno, pues llegó un momento en el que dejé de entender lo que estaba diciendo y entonces sentí como que algo, algo me cogió para atrás. Me cogió para atrás y me empujó para atrás pues, para la, la dirección opuesta por la espalda y así como de reversa, pues fui regresando y viendo el mismo camino que había realizado eh, para llegar a mi casa de nuevo, pero esta vez muchísimo más rápido, como en un momento fugaz, en un momento repentino. No supe bien cómo fue el último detalle de esta vivencia, de esta experiencia increíble que había tenido, pero ya estaba en la cama. Bueno, absolutamente impresionada y sentí así nada más que estaba, pues efectivamente, en la cama, acostada de nuevo y desperté. Desperté. Pero mira, Vicente, me pasó algo rarísimo después, porque cuando desperté, yo es que no podía abrir los ojos. Estaba sin poder abrir los párpados y empecé a sentirme desesperada porque es que me di cuenta que encima, pues además de no poder ver, estaba segura, había como algo, tenía como la sensación de que alguien me estaba mirando. Yo sabía que había alguien allí en mi cuarto, lo sabía, y yo no me podía, además tampoco me podía mover. Estaba como paralizada, y allí había alguien y estaba segurísima y yo no lograba moverme. No podía abrir los ojos y empecé a asustarme. Evidentemente me quedé ahí y tenía un susto encima porque es que no podía moverme y no podía mirar y había alguien allí. Y allí estaba yo. No podía hacer nada, dura como una piedra. Y por más que trataba, pues es que mi cuerpo es que no reaccionaba, no podía hacer ningún tipo de movimiento. Y entonces empecé a enfocarme con todas mis fuerzas para hablar y no podía hablar. Y por lo menos, pues, abrir un ojo, por lo menos un ojo, y ver lo que estaba pasando y ver quién estaba por allí. Y bueno, pues tal vez no pasaron muchos segundos, pero mira, Vicente, sentí cada segundo que pasó, pues solamente puedo describirlo como eterno, inmenso. En esa situación, pues con muchísima fuerza, pues logré abrir un ojo, con muchísima dificultad. Y en ese momento, pues, me quedé asustadísima. Logré ver, pues, claramente y con el tiempo suficiente, logré ver, pues que sí, pues que efectivamente había allí alguien que estaba en mi cuarto, y era como una figura de una persona, pero que era negra y además con un delineado borroso, pero era algo negro, bueno, se veían los brazos, las piernas, pero profundamente negra. No sé explicarlo mejor. Y además, bueno, la veía que estaba merodeando allí y en cuanto que yo observé aquello, pues vi que aquella figura estaba como saliendo de mi cuarto, de mi cuarto, pues como si ella supiera que yo, que estaba ahí sin poder moverme, como si supiera que la iba a alcanzar a ver perfectamente. Y rápido salió, desde luego. Y bueno, pues yo sin embargo pude ver las extensiones de sus brazos y sus piernas al moverse.
se la veía, la conseguí ver perfectamente. Y yo pensé, claro, te puedes imaginar, demonios. He dejado la puerta abierta y alguien se me ha metido en casa y yo aquí, pues dormida, pues no me he dado cuenta y bueno, ya me han robado, un ladrón. Entonces, bueno, pues empecé a forzarme para poder moverme y entonces me pasó algo rarísimo, rarísimo, porque me di cuenta de que yo estaba con los brazos metidos entre mis piernas. Y eso, claro, te puedes imaginar, es una sensación pues extrañísima. Estaba pues como dándome cuenta que estaba pues como hecha una bolita, como cuando estás dentro del vientre de tu madre, esa es la imagen, pues así estaba yo, hecha una bolita. Te puedes imaginar, la sensación que me dio pues fue tremenda, estaba como atrapada con los brazos entre mis piernas y bueno, pues digo, un momento en el que logré mover mis pies y mi cabeza y bueno, ya pues empecé a sentir que ya podía mover mi cuerpo y bueno, pues ya dificultosamente pude sacar mis brazos de entre mis piernas y bueno, pues empecé a levantarme como bien pude y bueno, pues rápidamente me había levantado ya y claro, te puedes imaginar con el susto, un susto increíble y empecé a comprobar los cuartos, el cuarto de baño y claro, antes de bajar por las escaleras pregunté, ¿hay alguien ahí? Claro, o sea, es que tenía que ser un ladrón, pero rápidamente empecé a bajar y me di cuenta que las puertas estaban completamente cerradas, que no había nadie allí dentro de la casa, que era imposible que se hubiese metido nadie allí, era imposible. Regresé a mi cuarto a ver el teléfono móvil, el celular y me pasó algo extrañísimo también porque había dormido una hora y aunque bueno, pues aún me sentía cansada, ya no quise dormir nada más. Me sentía inquieta con la duda de no saber quién era aquel hombre y bueno, pues parecía sin ninguna duda la figura de uno que estaba allí, pero claro, como había entrado en mi casa, eh, y si es que las puertas no estaban forzadas, era imposible que nadie se hubiese metido en mi casa. eh, ¿Cómo podía haber entrado alguien a mi casa si estaban las cerraduras perfectamente? Y claro, ahí me vino la pregunta, ¿qué era lo que yo había visto? ¿Y por qué estaba difuminado? Y claro, sobre todo, ¿por qué estaba allí? ¿Y qué estaba haciendo? Y claro, con lo que... Empecé a relacionarlo con lo que yo había vivido en, en ese monocromo, en ese momento en el que yo me levanté, en donde empecé a ver todo el mundo de ese color azul, y cuando yo me fui atravesando todo con lo que sería pues esa especie de burbuja, ¿no? Que era lo que me había pasado, que era lo que yo había observado. Bueno, se había marchado de mi casa, estaría ahí, aún. Tardé bastante en que se me pasara la ansiedad y bueno, pues nunca antes había tenido esa experiencia aún de ver un ser como este, de los que otros hablan. Yo, bueno, pues desde entonces, desde que escucho relatos de este tipo, pues yo les creo porque ya no es una cuestión de creencias, que yo sé y estoy completamente segura que estaba despierta cuando lo vi claramente. Nunca he vuelto a ver algo así y solo aquella vez. Postdata, me dice en su comunicación. Tal vez te interese saber de esta experiencia que tuve, pues este dato, ya que en un vídeo tuyo pues mencionas pues la estatura de estos seres y yo tengo muy vívido y podría
bueno, te lo podría decir, tengo muy vívido el recuerdo y podría calcular que muy probablemente, pues, aquel ser medía 1,60 metros. Eso, pues, medía de altura la figura que vi. Bien, esta es la fascinante experiencia, la cual he observado en multitud de casos, esa es la verdad, y que puede englobarse en diferentes categorías de anomalías relacionadas con el término simulación o experimentación con los seres humanos. Pero bueno, pues os cuento, porque lo que más me llama la atención es un detalle. Es un detalle más allá de la visión de ese ser que se marcha de la habitación tras detectar ser visto cual observador, un observador que acecha y que recopila detalles, o incluso de esa experiencia monocroma en donde se convierte a la testigo pues poco menos que en un fantasma de su propia familia para saber sus reacciones ante el miedo de su propia madre con la situación de sus hijos, ¿no? A mí lo que más me llama la atención y me impresiona es ver cómo se despierta de la posible experimentación con ella, pues la testigo, ¿no? Se despierta completamente rígida, con un ataque total de pánico y con los brazos entre las piernas. Eso me parece fascinante. Es una posición total de terror, de horror, la que tendríamos cualquiera de nosotros ante una situación de total miedo. Y esa pues podría haber sido la reacción de ella ante lo que podría haber sido una posible experimentación por parte de inteligencias superiores. Lo he visto también en más ocasiones. Pero claro, porque ella, que la diferencia de los demás 7.000 millones de seres humanos que estamos aquí, y porque esa visión monocroma, azul y blanca, que se podría aprender de un ser humano si se le pusiera esa visión en sus ojos, en sus retinas, y que se pretendería saber colocando una visión tan extraña y recreando a su madre con 30 años. Existen los fantasmas, así tal y como lo vemos, y también existen este tipo de experiencias que serían pues poco menos que recreaciones de simulaciones para saber el miedo de familiares y saber también, por otro lado, tu propio miedo con respecto a lo que pasa a tu alrededor. Y claro, ¿qué era esa criatura? ¿Y por qué se fuerza a los seres humanos a pasar por estas experiencias? ¿Y por qué miden igual esas criaturas en experiencias similares? ¿Y son los mismos? ¿Y por qué aparecen además difuminados con una situación tan clarísima de experimentación con ellos? Son fallos en una especie de Matrix en donde vivimos. ¿Por qué se nos fuerza a pasar por todo esto? Son preguntas que exponen una posible prueba a nuestra raza y bueno, pues como decía en otras ocasiones, en otros programas, ¿no? Igual que hacemos nosotros con los animales. Lo que pasa es que aquí, claro, tendríamos que plantearnos el hecho de que estaríamos en una granja, nada más que con animales, pues con los seres humanos. Claro, yo ante todo esto pues tendré que seguir estudiando este tipo de incidentes, los cuales pues sin duda me parecen absolutamente fascinantes, tanto a nivel científico como a nivel filosófico. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué se nos hace esto y para qué? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y bueno, pues os espero en el siguiente. Eso sí, no sin antes exponer que me gustaría que donaseis comida a los comedores sociales, si es posible, por favor.
Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.